Boa noite, estamos aqui mais um evento para comemorar os 25 anos da editora. Muito felizes por esse evento ser com o Ricardo Piglia. Nesses 25 anos, a editora foi construída, eu acho que criando muitas relações de afeto e amizade através das publicações, através da literatura. A literatura tem essa qualidade também de favorecer encontros e que a gente conheça outras pessoas. E na relação de um editor com os escritores, na Companhia das Letras, nós tentamos valorizar muito o afeto e a amizade que pode surgir. E quando nós estávamos pensando na série de autores que gostaríamos de convidar, vimos que livros estaríamos publicando, nós nos lembramos do Alvo Noturno, do livro do Ricardo, e pensamos imediatamente que seria ótimo se ele pudesse ser um dos nossos grandes convidados para as comemorações dos 25 anos. Porque a amizade que nos uniu, mesmo tendo encontrado tão poucas vezes, mas desde Plata Queimada até Alvo Noturno, foi muito grande e nós sentimos uma grande emoção de poder lançar o livro entre as comemorações dos 25 anos da editora. Isso vai acontecer hoje, está acontecendo hoje, assim como acontecerá no dia 9 de novembro com Amos Oz, que também se transformou num amigo pessoal muito querido. Então eu queria agradecer muito ao Ricardo por ter vindo, por estar conosco, por ter feito livros tão memoráveis. Costumo listar um de seus livros entre os meus favoritos de todos os tempos, mas eu não vou dizer aqui porque há outros autores presentes. Então, muito obrigado, Ricardo, Beba, por terem vindo para cá comemorar conosco nossos 25 anos. Ele vai fazer uma palestra, não haverá perguntas, mas depois, quem quiser, nós estaremos... ele estará autografando o seu livro na livraria da Companhia das Letras, aqui do lado. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias primero a Luis. Me siento muy honrado de participar personalmente en la celebración de los 25 años de la editorial. Es una editorial que los escritores queremos mucho. Queremos mucho a las editoriales literarias, que también, desde luego, amplían el espectro, pero que son siempre fieles a la calidad literaria. Y son entonces editoriales que prestigian a los escritores. Son cada vez menos las editoriales que prestigian a los escritores. Y son esas editoriales, como es el caso de Compañía de las Letras y el trabajo de Luis, lo que uno siempre agradece, ¿no? Así que para mí es una satisfacción, una alegría. Agradezco, desde luego, las palabras de Luis y estoy muy contento de estar en San Pablo, donde tengo muchos amigos. Y pensé que podíamos conversar sobre algunas hipótesis de un trabajo en marcha que, en cierto sentido, continúa... Son notas que continúan en algún sentido algunas cosas que yo desarrollé en un libro que se llama El último lector, ¿no? En El último lector yo trabajaba ciertas escenas de lectura, ¿no? Momentos donde habían personajes en las novelas que aparecían leyendo, de novelas de distintas lenguas. Me interesaba ver cómo estaba representado el lector, ¿no? Algunas de esas escenas eran escenas de ficción, pasaban en las novelas, y otras eran situaciones que formaban parte de la vida de algunos personajes sobre los cuales también yo reflexionaba sobre su relación con la lectura como tal, ¿no? Siempre me ha pasado a mí que si voy en el subterráneo y veo una muchacha o un joven leyendo, siempre me da la sensación de que están como en un mundo propio, ¿no? Uno tiene siempre la sensación de que ahí está sucediendo algo muy íntimo, ¿eh? Y entonces me gustaba esa imagen del lector que está como ausente en el momento, ¿no es verdad? Que está como puesto ya en otro sitio. También es verdad que estamos recordando esa figura, porque es una figura cuyo modo de actuar ha ido cambiando, ¿no? No es que la figura del lector no esté presente, incluso podríamos decir que se está leyendo más que en otras épocas, textos de muy diverso origen, pero
Básicamente quizá lo que ha cambiado es la relación con el soporte dentro del cual se lee, ¿no? Ya se lee mucho en la pantalla, pero la imagen del lector que lee un libro en alguna situación recorre la historia de la cultura, y era sobre eso que había estado trabajando en ese libro, y ahora empecé a dar vueltas en torno a otra situación, otras escenas, que es la figura del traductor, ¿no es verdad? Me interesa mucho la figura del traductor. Por un lado, porque es una figura relativamente misteriosa, oculta, no tiene, digamos, la presencia que tendría que tener, ¿no? Forman parte de un conjunto amplio de personas que sostienen el trabajo literario de una manera mucho más silenciosa, ¿no? Y al mismo tiempo lo que me parece extraordinario del traductor como lector es que el traductor es alguien que escribe lo que lee, es el que más claramente escribe lo que lee, ¿no? Por lo tanto, está leyendo un texto y está escribiéndolo en otro registro, pero esa relación entre escribir y leer, en el caso del traductor, se dan de una manera muy íntima, mucho más íntima que en otra experiencia de la literatura. Entonces me intriga mucho la figura del traductor como figura literaria. He empezado a trabajar algunas escenas donde aparecen traductores o escenas de traducción, también en novelas o en situaciones reales, digamos. Y sobre eso quisiera conversar con ustedes algunas cuestiones, centrándome esta vez básicamente en la relación entre la novela como género, ¿no es cierto?, la narración, digamos, y la traducción. Entonces tengo aquí unas notas que son sencillamente un punto de partida, ¿no? Por ejemplo, siempre me llamó la atención un comentario de Virginia Woolf, la escritora inglesa. Ella se sorprendía porque sus amigos escritores, sus amigos de los grupos muy, muy sofisticados de la cultura de Londres, decían todos de una manera unánime que la mejor novela que habían leído nunca era La Guerra y la Paz, pero, decía Virginia Woolf, todos la han leído en traducciones, ¿no? Es decir, que ninguno de ellos sabía ruso y que todos leían la novela en traducción, y sin embargo no dudaban en decir que era la mejor novela que se había escrito. Me parece que eso nos permitiría reflexionar sobre que hay algo más que el lenguaje en la narración, que la narración no es como la poesía en el sentido pleno, ¿no? La narración pareciera que transmite algo que podríamos llamar a esos sentimientos, emociones, o algo que cada uno de nosotros definirá, que le permite sobrevivir a las traducciones, aunque esas traducciones no sean excelentes. Mejor si son muy buenas, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero señalar acá es la capacidad que ha tenido la novela de expandirse a partir de la posibilidad de abrirse hacia lectores de otras lenguas, y cómo ha podido navegar y digamos así, moverse entre distintas fronteras y distintas lenguas, y de qué manera entonces la lectura de traducciones forma parte de la historia. En cierto sentido, podríamos decir que forma parte de la historia del género, ¿no es cierto? En el mismo sentido, también me pareció muy significativo que uno de los grandes historiadores de la literatura, el crítico alemán Curtius, que ha escrito un libro que es un libro extraordinario, que se llama Literatura Europea y Edad Media Latina, ¿no?, que estudia el momento de la transformación de la Edad Media en la cultura moderna, digamos. Y entonces él señala que romanzar, que es el origen de romance, que es uno de los nombres que tiene la novela en inglés, ¿no?, novel o romance, ¿no?, y que también es el origen de román, que es el nombre que tiene la novela en francés, derivan de romanzar, que quiere decir traducir, ¿no? O sea, uno de los orígenes etimológicos de la palabra novela es esta idea de romanzar, es decir, de traducir del latín a las lenguas vulgares, como si la posibilidad de afrontar la traducción como posibilidad estuvieran en el origen mismo del género y formaran parte de una de sus características. Debemos tener presente que la novela es el primer género narrativo que nace después de la imprenta, es decir, que ya nace ligada a la lectura, pero podríamos decir nosotros también nace ligada a la traducción, y podríamos aventurar que la novela es el primer género mundial, digamos, ¿no? En el sentido, es el primer género que recorre todas las fronteras y circula y construye, digamos, relaciones literarias
a partir de la capacidad que tiene la novela como tal de circular en otras lenguas, en otras tradiciones, etc. En ese sentido, podríamos decir que la figura del lector y la figura del traductor, que están, en cierto sentido, como fantasmas en el origen de la novela, forman parte esencial de la primera novela, a la que todos consideramos la primera novela, que es Don Quijote, ¿no? Don Quijote, primera novela, es la historia de un lector de novelas. El género ha trabajado mucho la figura del héroe como lector de novelas y los efectos muchas veces calamitosos que la lectura de novelas produce en estos individuos, ¿no? Ya se llame Don Quijote o se llame Madame Bovary o se llame Ana Karenina, ¿no? Como si, curiosamente, la novela avisara sobre los peligros de leer las novelas, ¿no? En términos de los efectos que esto produce en ciertos lectores. Entonces, Don Quijote, que es, por un lado, la primera novela, pone como héroe a un lector de novelas, pero a la vez, como sabemos, nosotros leemos El Quijote, que en realidad aparece en la ficción como una traducción del árabe, ¿no? Lo que nosotros estamos leyendo como Don Quijote es un manuscrito árabe que el personaje de Cervantes, digamos, encuentra, que luego va a Toledo a encontrar un traductor, un joven moro, cuyo nombre no conocemos, que es el que traduce ese manuscrito donde se cuentan las aventuras de Don Quijote al castellano, y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que decir que el Quijote es también una traducción, aparece, se nos presenta como una traducción del texto, el texto árabe, digamos. Es decir, que el Quijote, la primera novela, tendría ya los dos elementos que me parece que son básicos en la historia del género, esta idea del lector como héroe y a la vez la presencia de la traducción como elemento que forma parte de la construcción de la ficción misma, ¿no? Incluso, yo traía unos datos sobre las lecturas. La primera, digamos que el Quijote no solamente tenía esa cuestión en sí mismo, sino que fue una novela rápidamente traducida. Fue uno de los primeros acontecimientos de la literatura clásica en llegar a lugares muy diversos. Por ejemplo, la primera traducción al inglés del Quijote es de 1612, la traducción al francés es de 1614, la traducción al italiano es de 1622, al alemán de 1621, es decir, que casi inmediatamente, en los 5 o 6 años inmediatamente posteriores a la aparición del libro, el libro ya empieza a circular en todas las lenguas. Pero lo más divertido, el caso más extraordinario, y este sería entonces la escena de traducción que me gustaría traerles para comenzar, lo más extraordinario es que la primera traducción al chino del Quijote es obra de un escritor que se llama Lin Shu y de su ayudante Chen Yaling. Lin Shu era un gran escritor que no conocía ninguna lengua extranjera, ¿no? Pero era un gran escritor, que es siempre la cualidad primera que tiene que tener un traductor, ¿no? El traductor es el que mejor conoce la lengua a la que traduce, ¿no es cierto? Es capaz de encontrar en esa lengua los traslados de lo que está leyendo en otra lengua. Entonces, el escritor chino extraordinario no conocía ninguna lengua, entonces su ayudante todas las tardes le contaba un episodio de Don Quijote y él traducía a partir del relato de su amigo, ¿no? Me parece una situación absolutamente extraordinaria. O sea, él nunca leyó el libro, sencillamente lo que recibía era el relato que este ayudante le hacía, y la novela se llamó Historia de un caballero loco, se llamó la novela, y fue un gran éxito, ¿no? Y la obra fue recibida como un gran acontecimiento en la historia de la traducción literaria en China en 1922, ¿no? Yo pensé que sería muy interesante traducir esa novela china al castellano y al portugués, Luis, a ver qué resulta, ¿no? Si leemos la traducción de esa versión escrita en chino por este escritor que solamente conoce el relato leído y traemos nuevamente esa novela hacia nosotros, quizás nos encontremos con sorpresas muy agradables. Así que tengo como en mi horizonte la posibilidad de ver si lo convenzo a Luis y a algún traductor francés y algún editor en castellano para que podamos por fin leer esa novela, que es un Don Quijote imaginario, ¿no? Y tengo también, uno siempre tiene historias que le gustaría escribir. Me gustaría mucho hacer un relato con la historia de este traductor que no conoce ninguna lengua
y la relación con su ayudante, ¿no? Me hacen acordar a Bovary y Pécuchet, me hacen acordar a esos dúos, a Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Esos dúos donde hay uno que sabe y otro que no, y que mantienen entre sí, o bueno, si quieren, Don Quijote y Sancho, ¿no? Ese tipo de dúos, digamos, muy extraordinarios. Entonces, es otra vez un ejemplo de cómo un libro, si logra transmitir algo de lo que es su historia, digamos, puede sin duda persistir, más allá de cualquier modificación implícita que pueda suponer la traducción, ¿no es cierto? Entonces, una referencia que nosotros podríamos tener acá es el caso de Borges, ¿no? Que es inevitable que lo citemos. Por lo menos para mí es inevitable, que alguna vez siempre tengo que citarlo, ¿no? Porque dice cosas muy divertidas Borges. Dice que el primer libro que leyó fue El Quijote en inglés, ¿no? Me parece una picardía muy, muy hábil de Borges, ¿no? Y el primer libro que yo leí en mi vida, dijo Borges, fue El Quijote en inglés. Y cuando lo leí en castellano me pareció una mala traducción, ¿no? Entonces ahí volvemos a encontrar este movimiento, ¿no? Este movimiento de relación entre los textos, ¿no? Y en un punto podríamos decir que la traducción y este tipo de ejemplos, de pequeños ejemplos, nos llevaría a hacernos una pregunta. Siempre nos estamos preguntando, sobre todo los críticos literarios, ¿qué quiere decir leer bien? Y hay muchas recomendaciones sobre cómo se lee bien y muchas amenazas en relación a quienes leen mal, ¿no? Y muchas guerras literarias sobre quienes leen bien. Y yo creo que tendríamos que reflexionar sobre qué quiere decir leer mal, ¿no? ¿Qué tipo de efecto puede producir una lectura que se desvía de los sentidos que en principio pueden ser los sentidos dados del texto? Yo creo que otra vez Borges podría servirnos también de ejemplo en esto, ¿no? Cuando Borges produce desplazamientos que en realidad generan el efecto Borges, el efecto borgiano. Por ejemplo, cuando él dice, yo leía la filosofía como si fuera una rama de la literatura fantástica, dice Borges, ¿no? Y muchas de sus novelas, muchos de sus cuentos son efectivamente una lectura ficcional de las concepciones filosóficas, como si las concepciones filosóficas fueran tan irreales, dice Borges, que se podrían asimilar a las grandes construcciones imaginarias de la literatura fantástica. Ahí tenemos una lectura muy productiva, que es una lectura equivocada. Desde luego que no hay que leer a la filosofía como si fuera la literatura fantástica, ¿no es cierto? Es decir, que él está haciendo un movimiento de una lectura desviada, de una lectura errada, en el sentido de algo que se mueve en una dirección, ¿no? Me parece que el traductor está siempre amenazado por el equívoco. Es digamos, una de las figuras de la literatura que más tiene un litigio con aquello que puede ser considerado equivocado o verdadero, ¿no? Porque básicamente lo que tiene que hacer el traductor es poner esos sentidos múltiples que tiene un texto y reducirlos a uno de esos sentidos. Tiene que elegir uno de los sentidos y siempre eso produce posibles equívocos, ¿no es cierto? Mi experiencia con los traductores, con Eloísa, ¿no? Eloísa Young, que es una extraordinaria traductora. Me gustaría que no estuviera acá para poder decirlo con más vigor, digamos así. Pero la experiencia con ella, que ha traducido muchísimas de mis libros al portugués, o traductores de otras lenguas, básicamente lo primero que hace un traductor es enviar preguntas al escritor, ¿no? Partes del texto que le parecen oscuros o partes del texto que no termina de descifrar bien. Entonces uno se da cuenta que el traductor es el único que verdaderamente lee el libro, ¿no? El único que verdaderamente lee el libro, todas las palabras del libro, es el traductor, que lee todo y tiene que entender todo para poder trasladar eso, y necesita primero estar seguro. Entonces, las preguntas de los traductores son siempre muy extraordinarias, ¿no? Porque dicen, pero escúchame, en el capítulo 2 había una puerta cerrada, y en el capítulo 18 está abierta esa puerta. Y uno, por supuesto, no se ha olvidado del detalle. Y entonces, ese tipo de pequeños equívocos que el propio escritor, a veces sin darse cuenta, provoca. Yo siempre les digo a los traductores, bueno, en el medio pasó algo, alguien debe haber cerrado esa puerta, y entonces, bueno, eso yo no lo narré, pero es una manera de salir de la situación en la cual era captado algo ahí, y lo mismo sucede con algunas palabras, con algunas expresiones que son leídas entonces por los traductores con muchísimo cuidado, y digamos, esas cartas con preguntas de los traductores son siempre muy
digamos, son la marca de una lectura muy minuciosa del texto, ¿no? Entonces el traductor es, antes que nada, un lector muy cuidadoso del original, ¿no es verdad? Y luego busca el modo de trasladar, digamos así, este procedimiento al original. Quiero decir, lucha contra el equívoco. El primer movimiento del traductor es confirmar que está entendiendo bien el texto. Pero no porque el texto esté escrito en otra lengua, digamos, que seguramente conoce tan bien como la lengua a la que está traduciendo, sino porque un texto de ficción siempre tiene algún equívoco, siempre tiene algún lugar donde la decisión sobre el sentido puede ser relativamente equívoca, ¿no? Entonces el traductor es el primero que trata de ver si hay una zona donde se puede producir algún error, algún equívoco, y trabaja con ese énfasis, ¿no? En estar seguro de qué relación hay entre lo que él está leyendo y lo que el escritor, en cierto sentido, dijo, ¿no? Por otro lado, muchas veces los traductores establecen con el texto que traducen un tipo de relación que puede ser una relación de conflicto. Para mí el ejemplo más claro es otra vez Borges. Borges hace una traducción de Las palmeras salvajes, de Will Palms, ¿no? Y Borges lucha contra Faulkner porque no le gusta ese estilo, ¿no es cierto? No le gusta ese estilo barroco y ese estilo de una sintaxis muy abierta, donde los acontecimientos están como ensombrecidos por la presencia de un narrador que por momentos parece que está loco o que está borracho, ¿no? Como pasa en las novelas de Faulkner. Entonces Borges, uno se da cuenta cuando lee el libro que Borges lo primero que hace es ordenar eso, ¿no? Entonces, la primera escena de la novela es alguien que está bajando una escalera con una lámpara en una noche de tormenta, y uno al principio no sabe bien quién es el que está bajando, si se trata de una lámpara. Está todo contado de una manera clásica en Faulkner y sin dar demasiado. Entonces, lo primero que hace Borges es poner un punto y aparte, porque el comienzo de la novela en Faulkner tiene como 3 carillas, todas continuas. Entonces Borges ordena eso, le pone un punto y aparte, y entonces se entiende claramente que hay alguien bajando una escalera, ¿no es verdad? Como si Borges le dijera a Faulkner, pero aquí hay que poner un punto y aparte, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y entonces uno ve ahí algo que habitualmente no ve en las traducciones, que es la lucha del estilo del traductor contra el estilo del texto, que es una confrontación implícita, ¿no? Ciertas situaciones que el traductor trataría de contar de otra manera, digamos, y que, por supuesto, uno no conoce muy bien el estilo del traductor. En el caso de Borges, como conocemos bien el estilo, sabemos que Borges trabaja con mucha claridad en la prosa, y por lo tanto un estilo como el de Faulkner le parece un estilo que es necesario aclarar, ¿no? Entonces, ahí podemos tener un pequeño ejemplo de lo que es esa tensión entre la escritura del propio traductor y la escritura del original. Entonces, reflexionar sobre la traducción nos permitiría una serie de amplificaciones, diría yo, de la reflexión sobre la literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que sería muy bueno que en las historias de las literaturas se incluyera también la historia de las traducciones como parte de la historia de la literatura nacional, supongamos, ¿no? En el sentido que muchas traducciones producen, por ejemplo, la primera traducción de Poe en Francia produjo una serie de efectos. Produjo a Mallarmé, produjo a Valéry, produjo al propio Baudelaire que la tradujo, ¿no es cierto? Produjo la literatura policial. Esa traducción empezó a generar textos que se incorporaron luego a la tradición literaria, ¿no? Por lo tanto, sería muy interesante dejar de considerar la literatura nacional o las literaturas nacionales como algo completamente endogámico y empezar a ver cómo las traducciones han traído a esa literatura textos extranjeros y cómo lo han terminado por incorporar a partir de la práctica misma de la traducción. Este sería un pequeño ejemplo de lo que podríamos intentar, considerando la traducción como algo que forma parte de la literatura misma y que genera muchos de los problemas que la literatura se discute en otros campos, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que lo que es antagónico, también siguiendo con la tradición de las traducciones, lo que es antagónico a esta experiencia de la traducción de la narración es la traducción de poesía. La traducción de poesía parece de antemano imposible, digamos, ¿no?
uno podría decir que la poesía realmente funciona cuando está escrita en la lengua materna del que lee, ¿no? Uno puede decir que está leyendo un poema si está leyendo un poema que ha sido escrito en su propia lengua materna. Todo lo que uno lee fuera de la lengua materna son versiones que no siempre se aproximan a la eficacia verbal que tiene el poema. Por eso habitualmente los traductores de poesía son los propios poetas, ¿no? Y tanto esto es así que los poetas suelen incorporar los textos que han traducido como si fueran propios en sus obras. Es muy común en Octavio Paz, es muy común en Haroldo do Campo, es muy común en Girri, en José Emilio Pacheco en México. Es decir, los poetas admiran a poetas de otras lenguas y los traen a su lengua, pero esos ejercicios de traducción se convierten en verdad en creaciones propias que con toda naturalidad ellos incluyen sus traducciones en sus libros. Mientras que la novela sería, en ese sentido, lo más alejado. Para mí, para poner otra vez un ejemplo que lo hace, creo, más claro, uno puede decir que, hablando un poco irónicamente, que el Quijote es la primera novela y que el Finnegan Wake de Joyce sería la última novela, porque no se puede traducir, ¿no? Si nosotros siguiéramos esta línea de relación entre la traducción y la novela, podríamos decir que Joyce, en cierto sentido, tomó la decisión de escribir una novela que no es una novela porque no se puede traducir, ¿no es verdad? Que no se puede traducir. Es una novela que, como sabemos, trabaja con la yuxtaposición de todas las lenguas que Joyce conocía, que eran muchas, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un texto donde el lenguaje ha adquirido un carácter nocturno, digamos. Está completamente mezcladas palabras cuyo origen es alemán con palabras de origen italiano, inglés, etc. Entonces, es un texto que no ha podido nunca ser traducido. La única traducción válida que existe es la traducción que, azarosamente, por el pedido de su amigo Ítalo Svevo, hace Joyce del capítulo Ana Livia Plurabel. Entonces, Joyce toma una decisión absolutamente extraordinaria para traducir su propio texto. En lugar de trabajar con todas las lenguas europeas que están presentes en el Finnegan, toma todas las lenguas implícitas en la lengua italiana. Por un lado, hace como una pequeña historia de la lengua italiana y va viendo los distintos momentos en que esa lengua parece una lengua extranjera dentro de su propia dinámica, y toma los dialectos que abundan en la cultura italiana, y hace una traducción extraordinaria porque logra que en ese texto funcionen los mismos mecanismos que funcionan en el original. Es decir, logra que distintos registros de una lengua funcionen como lengua extranjera que se puede combinar. Tan extraordinaria es esa traducción que hizo Joyce, que muchos consideran a ese libro, a esa traducción, un texto tan importante como el Dante, ¿no? En el sentido de que ha hecho en la lengua italiana un trabajo al hacerse cargo de los dialectos. Ha producido en la lengua italiana un acontecimiento lingüístico, esa traducción de Joyce, ¿no? Entonces, si la primera escena que quería yo recordar es la del traductor chino, que no conoce la lengua en la que está escrito el Quijote, pero se anima igual a traducirla a partir del relato, ¿no? Ahora quisiera correrme hacia las situaciones en las cuales los escritores se traducen a sí mismos, ¿no? Como sería el caso de este texto de Joyce. Y entonces, para hacer más plácida esta conversación, voy a leerles algunas páginas del texto que he escrito sobre esta situación de los escritores que se traducen a sí mismos y que intervienen en la traducción de sus propios textos, y también los escritores que cambian de lengua, ¿no? Como es el caso de Conrad, polaco que escribe en inglés, el caso de Beckett, que como sabemos pasa a escribir en francés. ¿Por qué pasa a escribir en francés? Tiene dos argumentos Beckett. Dice, porque así puedo escribir mal, dice Beckett. Y porque el inglés es de Joyce, dice él. El inglés ya es de Joyce, entonces me voy a ir de ahí porque no puedo soportarlo más a este irlandés delirado, y voy a escribir en francés porque entonces voy a encontrar un espacio para desarrollar. Entonces Beckett sería otro caso, y hay muchos otros, ¿no? Nabokov, extraordinario estilista en inglés, y según dicen, extraordinario estilista en la lengua rusa, ¿no?
Kosinski, ¿no? Un escritor muy interesante que se ha perdido un poco, pues ha tenido un suicidio muy, muy extraño, pero es un muy buen escritor que también empieza a escribir en inglés. Václav Singer, ¿no? El gran escritor de origen judío polaco que escribía en Yiddish, uno de los pocos o de los últimos que escribía en Yiddish, y que luego él, con algunos escritores amigos, por ejemplo con Saul Bellow, traducía sus textos al inglés, desde el Yiddish al inglés, ¿no? Entonces, en esta línea me gustaría hablar de un escritor que nosotros los argentinos admiramos muchísimo, que es Gombrowicz, Víctor Gombrowicz, que vivió en la Argentina muchos años por motivos totalmente azarosos, como una especie de tragedia íntima. Gombrowicz, un escritor absolutamente extraordinario, había publicado una novela que es uno de los grandes libros del siglo pasado, Ferdidurque. Estaba un día sentado en un bar en Varsovia y vino un amigo y le dijo, se va a inaugurar una compañía naviera que va al sur, que va a Buenos Aires, y en el viaje inaugural hay un lugar para alguien que vaya como periodista, que vaya con la idea de formar parte del grupo que hacía ese viaje. Entonces, por azar, Gombrowicz acepta inmediatamente la posibilidad de ir a Buenos Aires, conocer Buenos Aires y luego volver con el mismo barco. Y pasa también algo muy divertido, porque cuando va al consulado a buscar la visa para viajar, el consulado está cerrado. Entonces dice, bueno, no voy a poder viajar. Y en ese momento llega el equipo de fútbol de Polonia y abren el consulado. Y entonces él se filtra, increíble, se filtra, consigue y viaja, y cuando llega a Buenos Aires, a los 3 días estalla la Segunda Guerra Mundial, y entonces se queda ahí, ¿no? No puede, digamos, no vuelve a Polonia, que ha sido invadida por los nazis, ¿no? Entonces se queda completamente desposeído de su lengua, desposeído de ninguna posibilidad económica, desposeído de sus amistades, ¿no? Completamente a la intemperie, diría yo, ¿no? Y sobrevive, primero muy trabajosamente y sin que se sepa muy bien cómo se las arregló, hasta que lentamente comienza a reaparecer como figura, hasta convertirse, como sabemos luego, en alguien que vive en la Argentina durante muchos años, que escribe ahí parte de su obra, y que luego, cuando regresa a Europa, consigue digamos, el reconocimiento internacional, ¿no? Entonces he escrito unas páginas sobre Gombrowicz, esa escena, ¿no? El 28 de agosto de 1947, Vítor Gombrowicz dio una conferencia en Buenos Aires que nos puede servir para discutir alguna característica de lo que intento llamar la novela de la traducción. La conferencia es ahora un texto célebre contra los poetas, y Gombrowicz la incluyó años después como apéndice en su diario. Gombrowicz era un completo desconocido en aquel entonces, vivía pobremente en oscuras piezas de pensión. Había llegado a la Argentina casi por casualidad en 1939 y lo sorprendió la guerra y ya no se fue. En verdad, los años de Gombrowicz en la Argentina son una alegoría del artista, tan extraña como la alegoría de los manuscritos salvados de Kafka. Luego de unos primeros meses dificilísimos, de los que casi no se sabe nada, Gombrowicz va entrando de a poco en circulación en Buenos Aires. Su centro de operaciones es la Confitería Rex, en lo alto de un cine, en la calle Corrientes, donde juega al ajedrez por dinero, en realidad. Hay un equipo de jugadores de ajedrez más o menos espontáneos que van ahí, y entonces Gombrowicz juega muy bien al ajedrez, se hace el que no sabe jugar bien y acepta disputas y gana un poco de dinero jugando al ajedrez. Y a la vez va ganando un grupo de iniciados y de adeptos que se hacen amigos de él, que descubren su inteligencia y su manera extraordinaria de referirse a la vida. Entre ellos el poeta Carlos Mastronardi y el gran escritor cubano Virgilio Piñera. Gombrowicz ha empezado a anunciar a quienes puedan oírlo que es un escritor del nivel de Thomas Mann. Pero por supuesto todo el mundo piensa que es un farsante, nadie lo conoce, nadie lo leyó. Además sostiene que es un conde, que su familia es aristocrática, aunque ahora, por las contingencias del mundo, vive en la pobreza más extraña, pero sin perder la elegancia, como dice él. Borges, otra vez Borges, con su malicia habitual lo cristalizará años después con esta imagen, y cito a Borges. A ese hombre, Gombrowicz, lo vi una sola vez. Él vivía muy modestamente y tenía que compartir la pieza, una azotea, ¿cómo se dice en portugués azotea? ¿Okay? Con otras 3 personas, y entre ellas tenían que repartirse la limpieza del cubículo.
Si Borges pone la palabra cubículo, ustedes pueden estar seguros de que lo que viene es terrible, ¿no? Él les hizo creer que era conde y utilizó el siguiente argumento: los condes somos muy sucios. Con esa argucia consiguió que los demás limpiaran por él. Así cierra Borges su imagen de Gombrowicz. Hay dos anécdotas muy divertidas de la relación de Gombrowicz con Borges, porque Gombrowicz inmediatamente se da cuenta que Borges es el escritor con el que tiene que confrontar, ¿no? Entonces Gombrowicz comía siempre en un restaurante que queda en Corrientes, que está todavía, y que nosotros íbamos ahí a comer porque había comido Gombrowicz ahí, que se llama Sorrento, ¿no? Que está ahí en Corrientes abajo, que era la zona donde Borges vivía y donde solía salir a caminar a la noche, en fin. Y entonces un día, en la calle Corrientes, al bajo, muy vacía la calle, viene Borges acompañado por alguna de sus acompañantes. Y entonces Gombrowicz se para y le dice: Borges, aquí Gombrowicz. Entonces Gombrowicz ha pensado: hay un loco que me está hablando aquí, se fue todo temer. Entonces hizo como el gesto no sé, como el gesto vanguardista de decir, para que nadie se enterara, nada más que él y Borges, que él y Gombrowicz iban a tener que lidiar para ver cuál era el mejor escritor, ¿no? Entonces Borges se fue seguramente alucinado, pensando que le había pasado algo muy raro, ¿no? Y después la otra escena muy divertida es que al final, cuando por fin Gombrowicz logra una beca que lo lleva a Berlín, donde su vida va a cambiar, sus amigos argentinos, un grupo de jóvenes que han estado con él en esos años, al final ya, lo van a despedir al puerto. Entonces es una escena muy triste, muy melancólica, porque ellos saben que no lo van a volver a ver. Entonces él lo que hace es como que les saca fotos, no tiene ninguna cámara, pero hace de cuenta que tiene una cámara, como si se lo llevara en el recuerdo. Entonces se detiene lentamente en cada uno de ellos y hace como que le saca una foto, y luego sube al barco y está él mirándolos a ellos que están abajo y hace cosas. Y cuando el barco zarpa, Borges grita: ¡maten a Borges! Que esa fue su despedida, ¿no? Esa fue su despedida. Maten a Borges. Año 1962, ¿no? Año 1962. Entonces, en 1947, Gombrowicz sale a la superficie. Estaba por ahogarse, pero logra salir a flote, aunque volvió a hundirse varias veces después. Ese año aparece la traducción al castellano de Ferdi Durque, que es una traducción extraordinaria porque Gombrowicz hace esa traducción en el Café Rex, y lo ayuda a traducir el libro Virgilio Piñera, que es un gran escritor cubano, que no sabe polaco, del mismo modo que Gombrowicz casi no sabe castellano. Entonces, hablan en francés. Es un poco como la experiencia china, ¿no? Hablan en francés entre los dos, entre Virgilio Piñera y Gombrowicz, para más o menos entenderse, y cada tanto alguno de los parroquianos del bar interviene también en la discusión sobre cómo traducir algo. Entonces es una traducción absolutamente extraordinaria la que han hecho, completamente onírica, y Gombrowicz lo que quería que el libro saliera para que se lo pudiera leer por fin y se dieran cuenta que era un escritor extraordinario, ¿no? Entonces es uno de los grandes acontecimientos de la historia, me parece, de la literatura, esa traducción en un bar hecha por Virgilio Piñera, que en ese momento era un escritor casi desconocido, y Vítor Gombrowicz, ayudados por los jugadores de codillo y de ajedrez que andaban por ahí, que terminan por traducir el libro casi inventándolo, ¿no? Aunque el libro es fiel, porque Gombrowicz lo tiene muy claro. Entonces es muy interesante comparar. Yo comparé esa traducción con las traducciones al inglés y las traducciones al francés, y es muy notable la traducción, ¿no? Ese año aparece la traducción al castellano de Ferdi Durque, pero como sabemos, esa obra no tiene la menor repercusión. Es una pequeña edición que nadie lee, aunque quienes la leen nunca la olvidan. Es un intento de hacerse ver el inicio de la intención de Gombrowicz de que lo reconozcan como escritor, ¿no? Entonces la conferencia está ligada del mismo año, de 1947, da la conferencia como anunciando que la novela está también presente, ¿no? ¿Cómo llegó a dar esa conferencia? ¿Quién la organizó? ¿Cuántos asistieron? Es algo que no sabemos bien. Solo sabemos que fue en la librería Fray Mocho, en la calle Sarmiento, casi Callao, en el centro de Buenos Aires, una librería pequeña, muy buena. Se trataba de un lugar ajeno a los circuitos prestigiosos de la conferencia de aquellos años,
como el Colegio Libre de Estudios Superiores, donde Borges empezó a dictar sus conferencias en 1946, o el Centro de Amigos del Arte, donde Ortega y Gasset daba sus multitudinarias conferencias en esa época. Gombrowicz podría haber dado la conferencia en francés, como la dieron algunos otros visitantes argentinos, franceses que estaban en Buenos Aires, pero él prefirió darla en castellano. Esto es lo que quería contarles, ¿no? El 28 de agosto de 1947, entonces, las 7 de la tarde, esa es la hora de las conferencias, la hora del crepúsculo. Pleno invierno en Buenos Aires, gente con sobre todo, con abrigos, mujeres con tapado de piel, quizá. Gombrowicz con su impermeable gris y su sombrero, el conde como pordiosero elegante. Hay un primer dato que nos interesa especialmente. Gombrowicz da esa conferencia en castellano, en ese castellano áspero, de gramática incierta, que hablará siempre. No da la conferencia en francés, lengua que conocía y hablaba fluidamente, como era habitual en Buenos Aires. Victoria Ocampo, la directora de Sur, daba sus conferencias en francés en Buenos Aires, y también lo hacía con gran éxito Roger Caillois, otro europeo que vivía en ese momento en Buenos Aires. Una conferencia dicha en castellano, entonces, por un escritor polaco desconocido en una oscura librería de Buenos Aires. El castellano de Gombrowicz es el idioma de la desposesión. Nada que ver con el inglés de Nabokov, aprendido de chico con las institutrices inglesas. Gombrowicz aprende el castellano en retiro, en los bares del puerto, con los muchachos, con los obreros, los marineros que frecuentaba, una lengua que está cerca de la circulación sexual y del intercambio con desconocidos. Retiro, con ese nombre tan significativo, es la zona del Bajo, del llamado Paseo de Julio. La zona por donde va a vagar Emma Suns, la Recoba, los bares de Maravida, los Piringundiles. Emma Suns, la mujer de la novela, del cuento de Borges, que va a buscar, se hace pasar por prostituta, ¿no? Y va a esos bares de la zona del Bajo, cerca del puerto, en Buenos Aires. Por ahí andaba Gombrowicz, y hace algunas exaltaciones en su diario de esa zona del Retiro, como que ahí estaba la verdadera cultura argentina, dice él, ¿no? En esos intercambios que él tenía con esos desconocidos. El español de Gombrowicz aparece ligado a los espacios secretos y a ciertas formas bajas de la vida social. Desde luego, Gombrowicz lo vive como una iniciación cultural, como una contraeducación. Lo cito: me bastaba con unirme espiritualmente por un momento con Retiro para que el lenguaje de la cultura empezara a sonarme falso y vacío, escribe. Por su lado, Gombrowicz, en la conferencia, critica también el lenguaje estereotipado de la literatura y critica la sociabilidad implícita en ese lenguaje literario falsamente cultivado. Por su lado, Gombrowicz elige la inferioridad, la carencia, como condición de su enunciación literaria. Dice, hay un momento que Gombrowicz dice una cosa extraordinaria: ¿cuándo tendremos un lenguaje para nuestra ignorancia? Dice Gombrowicz, ¿no? ¿Cuándo podremos construir un lenguaje para poder hablar de nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, él estaba siempre pensando la cultura dando vuelta a las cosas, ¿no? La inferioridad, la inmadurez. Por eso le interesaba a la Argentina como al revés de lo que los argentinos pensaban, que los argentinos pensaban que eran europeos. Lo que le gustaba a Gombrowicz era el carácter inmaduro de esa sociedad, el carácter, digamos, completamente, poco desarrollado en relación a la cultura europea, ¿no? Y a esta carencia se refiere de entrada en la conferencia. Cito la versión original de la conferencia de Gombrowicz, conservada por Nicolás Espino, que no aparece luego, este texto no aparece en la edición del diario, ¿no? Dice Gombrowicz, empieza así la conferencia de Gombrowicz: sería más razonable de mi parte no meterme en temas drásticos porque me encuentro en desventaja. Soy un forastero totalmente desconocido, carezco de autoridad y mi castellano es un niño de pocos años que apenas sabe hablar. No puedo hacer frases potentes, ni ágiles, ni distinguidas, ni finas. Pero quién sabe si esa dieta obligatoria no resultará buena para la salud. Y esto es muy, muy lindo. A mí me gustaría mandar a todos los escritores al extranjero, fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigrama verbales, para comprobar qué quedará de ellos entonces. Fin de la cita, ¿no? El escritor siempre habla en una lengua extranjera, decía Proust, y sobre esa frase Deleuze ha construido su admirable teoría de la literatura menor,
referida al alemán de Kafka, ¿no? Kafka, un judío checo, que en su casa habla en checo, y cuando escribe en alemán, escribe en una lengua que no es la de él, ¿no? Aquí la posición de Gombrowicz es todavía más complicada, ¿no? La posición de Gombrowicz, lo inferior, lo inmaduro, se cristaliza en esa lengua en la que se ve obligado a hablar como un niño. Desde su primer libro, los cuentos que llamó Memoria de la Inmadurez, Gombrowicz se colocó en esa posición. Y la inmadurez era el centro de Ferdydurke. La historia de Ferdydurke es la historia de un adulto, un joven de 30 años, que es obligado a ir a la escuela de nuevo, ¿no? Que lo mandan a la escuela primaria de nuevo, y la novela cuenta esa experiencia. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Pero una lengua menor para decir que, quizá como escribe Gombrowicz el 30 de octubre de 1966 en su diario, viviendo ya en Europa como un escritor consagrado, aquí está la frase que yo no recordaba haber escrito aquí, fíjense, la cita, dice Gombrowicz: el escándalo es que no tenemos todavía una lengua para expresar nuestra ignorancia. En Buenos Aires ha encontrado ese lenguaje. La lengua como expresión de una forma de vida. La pobreza de la lengua duplica la falta de dinero, la precariedad en la que vive. El conde, como pordiosero, es simétrico del gran estilista que no sabe hablar. La desposesión como condición de la gran literatura. La opción Beckett, Céline, Néstor Sánchez. El escritor como Clochard, el escritor en el borde. El balbuceo de Gombrowicz está siempre cerca de la afasia. Mejor sería decir, Gombrowicz trabaja sobre la afasia como condición del estilo. El afásico es un infante crónico. Estamos otra vez en Ferdydurke. A ver. Perdón. Segunda cuestión. El castellano como lengua perdida de la cultura. El castellano, una lengua menor en la circulación cultural a mediados del siglo XX. Y podríamos quizás decir lo mismo del portugués, ¿no? Son lenguas que están en la posición Gombrowicz, digamos, frente a las lenguas dominantes, el francés, el inglés, donde parece correr la literatura. En nuestras lenguas son lenguas que construyen su propia tradición, su gran tradición, pero nunca logran estar en el centro de la circulación cultural, ¿no? Circuitos débiles de la influencia y la difusión literaria. Gombrowicz tiene muy claros los efectos retrasados, la marcha lenta, y a la vez los desvíos y las sorpresas. Porque Gombrowicz tiene mucho que agradecerle al castellano. En principio, a la lectura de Ferdydurke que hace François Bondy, el director de la revista Pref, el primer gran difusor de Gombrowicz en Francia. En 1952 leí Ferdydurke en español, cuenta Bondy. Fue a partir de esa lectura del libro de este escritor francés que lee el Ferdydurke traducido al castellano, fue a partir de esa lectura que se interesó por él y lo hizo traducir al francés y dio lugar al reconocimiento de Gombrowicz. Una lectura que le va a cambiar la vida a Gombrowicz. Porque además Bondy es quien le consigue la invitación a Berlín, a la beca, que le va a permitir a Gombrowicz el regreso a Europa y su triunfo final. ¿Cómo llegó a Bondy ese libro en español? Es una intriga, ¿no? Entonces, los libros recorren grandes distancias. La traducción es su máquina voladora. Hay una cuestión geográfica en la circulación de la literatura, una cuestión de mapas y fronteras, ciertas rutas que lleva tiempo recorrer. Y quizá algo de la calidad de los textos tiene que ver con esa lentitud para llegar a destino. Lenguas, tiempos, espacios, puntos ciegos de la lógica literaria. Inversiones. Del polaco al francés pasando por el español, la traducción es el espacio de los grandes intercambios y de las circulaciones secretas. Voy a terminar con una pequeña escena personal que, para implicarme yo mismo ahí, en 1958 yo vivía en Mar del Plata, como otros amigos que también viven en Mar del Plata, y por esas extrañas cuestiones que tiene la literatura y la cultura, encontré en una librería de Mar del Plata que se llamaba Erasmo, una edición en inglés del primer libro de cuentos de Hemingway, In Our Time. Otra vez, las circulaciones de los libros siempre obedecen a lógicas muy, muy extrañas. Nunca se podrán controlar esos encuentros, ¿no? De los libros que parecen destinados a uno
y que alguien los pone ahí para que uno lo encuentre, ¿no? No es para ponerme místico, pero digamos, hay algo de eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que volví a mi casa y me puse a leer ese libro y recuerdo muy bien la escena en la que lo leí, cómo estaba, ¿no? Cada vez que yo recuerdo una situación en la que leí un libro, sé que ese libro fue importante y a veces ni siquiera recuerdo muy bien lo que el libro planteaba, pero si recuerdo dónde estaba, en qué bar estaba cuando lo leí, si me quedó ese recuerdo, quiere decir que ese libro. Entonces, en el caso del libro de Hemingway, yo recuerdo que me senté en un sillón en una sala de mi casa y mientras yo leía iba declinando la tarde y la luz iba cambiando y terminé casi al anochecer y salí a caminar, tan impresionado por el efecto que me habían producido esos cuentos, ¿no? Y ahora me doy cuenta que yo cuento esa historia con un estilo que es el de Hemingway, ¿no? Es decir, que el recuerdo también se me construyó sobre la base de esa capacidad que tenía Hemingway para trabajar con la luz y las modificaciones leves de la oscuridad y de la iluminación, como si yo me hubiera visto a mí mismo con el mismo sentido con el que Hemingway estaba contando esas historias extraordinarias. Entonces lo que hice, ya estábamos en el año 59, yo me iba a La Plata a estudiar, empecé a traducir un cuento de ese libro, recuerdo muy bien, un cuento que se llama Out of Season, fuera de temporada. Y en ese cuento Hemingway dice, en una historia muy simple, dice Hemingway, llamada Out of Season, omití el verdadero final, que era que el viejo se ahorcaba, ¿no? Lo omití, dice Hemingway, basándome en mi teoría de que se puede omitir cualquier cosa si se sabe qué omitir y que la parte omitida refuerza la historia y hace a la gente sentir algo más de lo que ha comprendido. Hace a la gente sentir algo más de lo que ha comprendido, ¿no? Si ustedes leen el cuento, conociendo esto se van a dar cuenta que el cuento sucede en una estación de esquí, fuera de temporada. Entonces hay una pareja de norteamericanos que conocen ahí un guía. Y el guía es un viejo que se va a suicidar, pero Hemingway nunca lo dice. Y uno tiene una sensación extrañísima en ese relato, ¿no? Entonces me impresionó tanto que lo que hice fue traducirlo, ¿no? Y ese año, en el Centro de Estudiantes, decidimos organizar un ciclo de conferencias. Y entonces, desde luego, invitamos a Borges. Y entonces lo llamé por teléfono y Borges, desde luego, me recibió. Borges recibía a la gente si le decían que iban por algo que tenía algún sentido para él, ¿no? Entonces dije, mire, Borges, queríamos que viniera a La Plata a una conferencia. Así que muy bien, venga a verme. Entonces fui a verlo y Borges tenía una gran capacidad para crear intimidad, ¿no? Tenía, digamos, eso se nota en cualquier momento que él puede aparecer en alguna de los films que hay o al leerlo, ¿no? Tiene una gran capacidad para crear una intensidad y una intimidad con uno. Entonces empezó a hablar de La Plata, su experiencia en la ciudad de La Plata, y yo me empecé a sentir muy cómodo con él, ¿no? Cada vez me sentía más cómodo. Y entonces hice algo que me da mucha vergüenza contar, ¿no? Pero que la cuento porque es muy significativa. Entonces le digo, me había puesto muy contento estando ahí con Borges. Yo tenía 18 años, ¿no? Y le digo, ¿sabe, Borges, que me parece que hay un problema en su cuento, la forma de la espada? Caramba, me dijo Borges, ¿no? Entonces, La forma de la espada es un cuento lindísimo cuento de Borges, que está contado por un delator en primera persona, como si fuera otro el delator. Es un sistema que Borges usa mucho en los relatos. El que cuenta la historia de una traición es el propio traidor, pero no nos enteramos de eso hasta muy avanzado el relato, ¿no? Acá hay una serie de acontecimientos y en un momento determinado este personaje que le está contando esa historia a Borges se ve que tiene una cicatriz, por eso se llama la forma, una cicatriz rencorosa, como dice Borges, ¿no? Le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa, ¿no? Está todo en esa frase, ¿no? Que tiene la forma de una media luna. Entonces, en un momento del relato, al traidor, alguien con un sable corvo, digamos, lo persigue y le hace lo hiere. Entonces, inmediatamente uno se da cuenta que el que tiene la cicatriz es el traidor. Pero Borges sigue el cuento. Y entonces él dice, yo soy Vincent Moon, que así se llama el culpable, el traidor. Dice, yo soy Vincent Moon. Borges, ahora desprécieme. Y ahí termina, ¿no? Entonces yo, que venía de Hemingway, pensaba que ese final sobraba completamente, ¿no? Entonces le digo a Borges, increíble, ¿no? Si ustedes lo piensan. Si a mí me pasa eso ahora, ¿no? Si me pasa ahora, y a mí un chico me dice, no, me parece que ese libro no está bien.
Y yo le digo, bueno, buenas tardes. Pero Borges me dijo algo que está muy bien, ¿no? Porque tenía dos sentidos. Me dijo, usted también escribe cuentos. Que es un chiste muy malvado que Borges siempre usaba cuando la gente lo paraba en la calle y le decía, Borges, yo soy escritor. Entonces Borges decía, yo también soy escritor. Entonces, siempre que aparecía alguien que lo interrumpía para decirle, Borges, yo escribo, le quiero mostrar mi... Borges decía, yo también soy escritor, decía Borges. Entonces, al decirme, usted también escribe cuentos, ya me estaba poniendo en ese sistema de acá el escritor soy yo y todos los demás son individuos que giran a mi alrededor, ¿no? Pero también me estaba diciendo una cosa que estaba bien, que es, usted no lee ya los relatos, usted lee los relatos para ver cómo están hechos. Eso es lo que me estaba, en un sentido, diciendo. Usted no lee las historias por sí mismas, sino lee cómo estaba planteada la construcción, que seguramente era algo de eso, ¿no? Yo estaba escribiendo mis primeras historias, en fin. Pero me parece que la clave para mí fue esa lectura de Hemingway, porque Borges tiene una característica que uno tarda en darse cuenta, que los cuentos de Borges son muy clásicos. El material que Borges pone dentro de los cuentos es tan extraordinario que uno tiene la sensación de algo que parece un aerolito que viene de no se sabe qué universo, ¿no? Porque los contenidos de los relatos son tan extraordinarios y tan complejos. Pero si ustedes miran la forma, van a ver que son cuentos muy clásicos con un final siempre muy explicativo, que muchas veces es un final sorpresivo. Entonces Borges no está en la línea de cuentos de Joyce, Chekhov, Catherine Mansfield o Hemingway, digamos, que es un poco el modo en el que el cuento empieza a liberarse de la poética rígida de Poe, ¿no? Entonces, lo que yo le estaba diciendo era algo que tenía que ver con esta cuestión Hemingway, ¿no? En el sentido de decir, bueno, los cuentos pueden tener un final abierto y ese final abierto puede provocar... Con esto lo que quiero decir es que muchas veces uno traduce textos o hace traducir textos para crear otro registro de lectura que se pueda poner al lado de obras que están muy institucionalizadas. Entonces, nosotros leíamos a Hemingway para escapar de Borges, ¿no? Era un poco eso, cómo podíamos hacer para escapar de esa perfección de Borges, buscando formas de escribir relatos breves que no. Entonces la traducción... Por eso la traducción interviene en la propia literatura, ¿no? Porque uno utiliza ese texto leído en otra lengua y a veces lo traduce para hacerlo conocer, porque se apoya en esa otra tradición para poder lidiar con tradiciones que parecen muy imposibles de repetir, ¿no? Bueno, con esta historia relativamente cómica y vergonzosa de mi intervención con Borges, vamos a terminar acá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.